La manera en que vemos el agua es en realidad mucho más poderosa de lo que podríamos pensar. Es que no es solo un recurso, es una idea. Y esa idea es la que define nuestro mundo, a menudo de formas que ni siquiera llegamos a ver. Bueno, pues vamos a sumergirnos de lleno en el análisis de hoy. Necesitamos agua. Es un hecho simple, universal, algo que parece que nos une a todos. Pero, ¿y si esta idea tan sencilla fuera en realidad el origen de un conflicto profundísimo que está redibujando nuestro planeta? Porque claro, esto es lo que pasa cuando nuestra relación con el agua se rompe. Vemos un paisaje marcado no por la presencia del agua, sino justo por lo contrario, por su ausencia, y por los efectos de una gestión que ha sido destructiva. Este es el resultado tangible de una forma muy concreta de pensar sobre el agua, una que ha dominado durante siglos. Y aquí está el meollo de la cuestión. Se trata de un choque entre dos visiones que son totalmente opuestas. Por un lado, el agua vista como una simple mercancía, algo que se puede controlar y vender, y por el otro, el agua entendida como la esencia misma de la vida y de la cultura. Esta frase tan famosa que se dijo en la inauguración del acueducto de Los Ángeles lo resume todo a la perfección. Encapsula la mentalidad del siglo XX. Es la era de lo que se conoce como el agua moderna. Un recurso que hay que conquistar, que hay que domesticar y poner al servicio del progreso, a cualquier precio. Esta idea del agua moderna fue mucho más allá de simplemente dar de beber o regar los campos. No. El agua se convirtió en una herramienta de poder, casi en un arma política para construir naciones y también para doblegar voluntades. Un ejemplo perfecto de esto lo tenemos en el Canal du Midi, en Francia. A primera vista, pues parece una maravilla de la ingeniería del siglo XVII. Pero si miramos un poco más de cerca, nos damos cuenta de que este canal fue una jugada maestra de estrategia política. Es que las intenciones que había detrás del canal iban mucho más allá del comercio. Su objetivo real era redibujar el mapa del poder. Al controlar el flujo del agua en la región de Languedoc, el rey Luis XIV y su ministro Colbert se saltaron la autoridad de los nobles locales y así consolidaron el poder del Estado. Fue toda una demostración de fuerza. La monarquía podía literalmente remodelar la creación a su antojo. Para el Estado francés, el Canal du Midi fue un exitazo, claro. Demostró que tratar el agua como una herramienta servía para construir poder. Pero esa misma mentalidad, la de tómenla, llevada al extremo, esconde unas consecuencias devastadoras. Consecuencias que a veces están enterradas, literalmente, bajo nuestros pies. Y bueno, ese extremo nos lleva a un lugar mucho más cercano en el tiempo, California. Allí la filosofía del agua moderna se desató por completo y las consecuencias han sido de verdad demoledoras. Este mapa nos muestra un fenómeno que es, cuanto menos, alarmante. Durante décadas, la agricultura industrial del Valle Central de California estuvo bombeando agua subterránea sin ningún tipo de control. El resultado, pues no solo fue que se agotaron los acuíferos, es que el propio suelo empezó a hundirse. A ver, la ciencia que hay detrás de esto, la hidrogeología, se puede entender con una analogía muy simple. Pensemos que los acuíferos bajo tierra son como esponjas gigantes llenas de agua que están sujetando el terreno. Cuando bombeamos agua sin control, lo que hacemos es estrujar esas esponjas. A medida que se vacían, las capas de arcilla y de limo se compactan, colapsan sobre sí mismas y el suelo de la superficie simplemente se hunde. Y lo peor de todo, este proceso es irreversible. La escala del problema es que es asombrosa. En el punto de máximo hundimiento, cerca de Méndota, el suelo llegó a descender 30 pies. Son casi 9 metros. Hay una foto muy famosa del hidrogeólogo Joseph Polland que está de pie junto a un poste telefónico y señala un punto muy por encima de su cabeza para indicar dónde estaba el suelo unas décadas antes. Es un recordatorio visual muy contundente de las consecuencias. Frente a esta crisis, que ha sido provocada por el agua moderna, está surgiendo una perspectiva alternativa. Una que no ve el agua como un objeto, sino como una relación. Es un cambio de mentalidad que es fundamental y muy necesario. Este nuevo enfoque se conoce como las hidrohumanidades, y en lugar de preguntar cuánta agua podemos sacar, las hidrohumanidades se preguntan ¿qué significa el agua para nosotros? ¿Cómo da forma a nuestras culturas, a nuestras identidades, a nuestras sociedades? Y esto, claro, nos lleva a ver los ríos no como si fueran tuberías naturales, sino como seres vivos que tienen su propia voluntad. En muchas cosmovisiones, sobre todo en las indígenas, los ríos no son solo H2O, son entidades que hablan, que tienen memoria, que son sagradas. Por ejemplo, en la novela de José María Arguedas, el río Apurímac no es un simple decorado, es un personaje que da fuerza al protagonista y conecta los dos mundos, el indígena y el criollo.
Aquí lo vemos claro, las dos visiones, una frente a la otra. Una nos ha llevado a crisis como la de California por tratar el agua como un simple objeto inerte. La otra nos ofrece un camino distinto, entenderla como una fuerza viva, como un socio con el que debemos relacionarnos, una entidad que nos moldea a nosotros tanto como nosotros la moldeamos a ella. Y entonces, ¿cómo sería un futuro basado en esta visión relacional del agua? O sea, ¿cómo podemos llevar estas ideas a la práctica para enfrentarnos a los retos del siglo XXI? Pues ojo, porque este cambio de mentalidad ya está llegando a las esferas más altas. Un panel de la ONU ha propuesto valorar el agua no por su precio de mercado, sino por su significado. Reconocerla como el sustento de la vida, como el tejido que conecta ecosistemas y culturas, la inspiración de nuestra espiritualidad y, por supuesto, como el poder que estructura nuestras sociedades. Y lo bueno es que ya existen modelos de esta relación armoniosa. Los jardines de regadío de Cachemira, por ejemplo, son sistemas con siglos de antigüedad que no separan la gestión del agua de la cultura, la belleza o la ecología. Son un ejemplo vivo de cómo las sociedades pueden prosperar integrando sus necesidades con los ciclos naturales del agua. Y este cambio puede llegar a redefinir incluso la identidad de un país. La ciudad de Malolos, en Filipinas, conocida como la cuna de la nación por su historia terrestre y colonial, está empezando a reimaginar su propia identidad. Ahora está mirando hacia sus ríos, sus costas y su cultura acuática precolonial para forjar una nueva identidad acuapeágica. Una identidad que celebra su conexión con el agua ante la amenaza del cambio climático. Al final, el problema del agua no es solo una cuestión de ingeniería o de economía. Es un problema de imaginación. La forma en que vemos el agua, ya sea como un objeto a explotar o como una relación que debemos cultivar, es lo que va a determinar nuestro futuro. El mayor depósito de agua del mundo no está detrás de una presa, está en nuestra mente. La pregunta es, ¿cómo vamos a elegir llenarlo?